Terminamos la semana pasada, terminamos ya un poco con esta parte de lo del género. El último punto que vimos fue la homosexualidad, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a entrar a otro tema junto con este, que tiene que ver igual. Entonces, clase número 8 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3. El tema que ahora vamos a entrar a ver es el pecado. Vamos a hacer una teología. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice la sociedad o qué dice XY fulana persona, sino qué dice la Biblia. Eso es teología, ¿ok? Vamos a empezar con el primer tema, que es la definición de este punto, de lo que es el pecado. ¿Ok? La definición. ¿Cómo define la Biblia qué es el pecado? Porque, por decir, hoy el mundo al alcoholismo le llama una enfermedad, ¿verdad? Y la Biblia declara que los borrachos no van a ir al reino de Dios. O sea, que la borrachera no es una enfermedad, es un pecado. Es un pecado, ¿ok? Entonces ahí tenemos varias cosas que hoy el mundo, como se los dije en la clase pasada, el mundo, por eso trata de cambiar el lenguaje. ¿Por qué? Porque al cambiar el lenguaje, cambia tu manera de pensar, de cómo ves eso, de acuerdo como lo etiquete. Entonces, por si ellos dicen, por eso se han creado los centros de ayuda, que yo no digo que sean malos, ¿ok? O sea, para los anexos, para ayudar a gente con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción. Hay anexos para gente con problemas psiquiátricos, ¿ok? Y todo eso tiene su raíz aquí. Necesitamos entender cuál es la raíz de todo eso, ¿ok? El alcoholismo no es porque así nació, es que si tuvo padres alcohólicos, pues tiene un gen, ellos dicen, tienen un gen que hace que él tenga inclinación a eso. No, esto no es la diabetes, ¿no? Que si tú tienes papás diabéticos, pues tienes una más alta probabilidad de que tengas diabetes. En el caso del pecado, no. En el caso de la drogadicción, en el caso de tener el alcoholismo, todo ese tipo de cosas, no es porque tuviste padres así, sino es una decisión. Entonces, la primera cosa que debemos entender del pecado, hermanos, es que es el hombre que es quien decide pecar. ¿Ok? Tenemos que empezar por ahí. Es el hombre quien decide pecar. ¿Ok? No es que me obligaron, no es que la sociedad, no es que tales personas, si tales personas no estuvieran a mi alrededor, yo no sería así. No, tú decidiste ser así. Tú decidiste. Entonces, la historia de la raza humana aparece en las Escrituras primeramente como la historia del hombre en un estado de pecado y rebelión contra Dios. Por eso se le llama que en la Biblia es la historia de la redención. ¿Por qué? Porque se pone al hombre como un ser que ha caído. ¿Ha caído de dónde? Del reino de Dios. ¿Okay? Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos. La palabra destituido significa están lejos, significa lejos de la gloria de Dios. Podemos definir el pecado de la siguiente manera. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones. ¿Ok? Otra vez. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. ¿Ok? La definición griega que se utiliza para pecado es errar el blanco. ¿Okay? Eso significa pecado en el griego, errar el blanco. ¿A qué se refiere? Bueno, da la idea de alguien que tiene un arco y tiene un objetivo y cuando él pone la flecha en la mira y trata de darle al blanco y no le da, quiere decir que erró el blanco. Entonces el pecado tiene que ver con tener una idea equivocada de las cosas, ¿ok? Y esa es errar el blanco, y eso lo podemos
poner en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Ok? Podemos cerrar el blanco en nuestro dinero, porque tal vez Dios nos está enviando cierto recurso económico para cierta necesidad que Dios o que tú has pedido y tú lo inviertes en otra cosa. Eso es cerrar el blanco. Tener una idea vaga de lo que es el matrimonio e ir al matrimonio simplemente por una satisfacción personal es cerrar el blanco, ¿verdad? Y podemos ir poniéndolo en diferentes puntos donde vemos que el hombre está errando el blanco. ¿Ok? El pecado, hermanos, incluye no solo las acciones individuales, tales como robar, mentir, matar, sino también hablamos de las actitudes o hablamos de los motivos. Ejemplo, lo que Cristo dijo con respecto al adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya adulteró. O sea, Cristo va más allá. No solamente dice, no es que yo no he adulterado porque yo no la he tocado. La ley es así. La ley solamente va a juzgar la acción. Pero en el punto de la gracia no es así. No solamente se juzga la acción, se juzga la intención. Tal vez hay mucha gente que no ha robado. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú deseas lo que no es tuyo, para Dios ya has robado, porque tienes ese deseo, simplemente te falta hacerlo. La Biblia también dice, por decir, que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Le dice que es un asesino ya. ¿Por qué? Porque solamente te falta ese paso, pero para Dios, una persona que vive odiando es un homicida, es un asesino. ¿Ok? Entonces, ese es el punto que debemos de ver. Dios solamente no ve el pecado que a veces es visible con una acción, sino también habla de la intención que se tiene antes de cometer eso. Entonces, esto lo vemos ya en los 10 mandamientos, los cuales no solo prohíben acciones pecaminosas, sino también actitudes erróneas. Por decir, en Marcos, capítulo 12, verso 28, leemos esto. Marcos, capítulo 12, verso 28, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vean cómo va el círculo que Cristo está mencionando. Primeramente, con todo tu corazón. Está hablando del centro de tus emociones, de lo que tú eres. Tienes que amar a Dios con todo tu ser. O sea, con todo lo que tú eres tienes que amar a Dios. O sea, que tienes que dedicar, que ese amor te va a llevar a dedicar tus manos, tus ojos, todo ello, o tu cuerpo a Dios. Eso significa. Con toda tu mente. ¿Qué significa? Que todos los planes que estás haciendo, que estás ideando, fíjate, planes, no significa que ya hiciste cosas, sino planes, tiene que estar Dios. No es posible que tú hagas planes y Dios no esté allí. Eso habla de que tú solamente te amas a ti mismo. Tú tienes que hacer planes que Dios esté ahí. Con toda tu mente, con toda tu alma, y luego dice, con todas tus fuerzas, o sea, la acción es al final. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Por tanto, una vida que agrada a Dios, hermanos, tiene pureza moral. No solo en las acciones, sino también en los deseos. Por eso el más grande mandamiento requiere una actitud de amor. Por eso cuando hacemos cosas para Dios debemos hacerlo por amor, no es por obligación, por amor. ¿Cómo es por amor? Que yo sé hacia dónde voy con esto. No es por dinero, es porque yo entiendo cuánto Dios ha hecho por mí y esto me mueve a.
En Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, vemos otra definición de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, pecado es infracción a la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina del pecado, hermanos? ¿Por qué es importante que la estudiemos? Porque si no entendemos bien esto, ello va a afectar otras doctrinas que también vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, las causas, el carácter y los resultados del pecado se pueden analizar mediante el estudio del pecado, de los términos del pecado dentro de las Escrituras. ¿Ok? Entonces ahí podemos tener varias respuestas a cosas como por decir, es que la Biblia, ¿a poco fumar es un pecado? ¿Fumar es un pecado? Así, no, la Biblia no dice nada de eso. O sea, la Biblia no dice no fumarás. Bueno, no lo dice. Así explícitamente no lo dice. Pero sí Dios muestra, por decir, una intención de aquel que fuma cosas, para ese tipo de cosas es porque quiere destruir su cuerpo. Y eso sí es pecado. Porque el cuerpo no es nuestro. ¿Es de quién? De Dios, quien lo compró para el día de la redención. Entonces, llegar a un punto donde nuestro cuerpo sea maltratado, ahí ya entramos en un punto peligroso. O sea, por si Charles Spurgeon, no sé si ustedes han visto algunas imágenes de él, pero él luego aparecía en el púlpito con un cigarro. Y era porque Charles Spurgeon tenía ataques de pánico. Y entonces él utilizaba el tabaco como algo medicinal. Era hijo de su tiempo. Ellos pensaban en ese tiempo que el tabaco era algo medicinal. Y en un punto sí lo es. O sea, la marihuana es algo medicinal. O sea, se ve de un punto malo por el uso que se le ha dado. Pero la marihuana es una planta que sirve muy bien para aliviar dolor. O sea, tenemos que ver las cosas como Dios. Recuerden que Dios no hizo nada malo. El tabaco, pues es algo que Dios hizo. Pero el hombre, por el pecado, las cosas buenas, las convierte en ¿qué? En malas. Entonces, por decir, ¿beber vino es pecado? No. ¿Beber una cerveza es pecado? No. ¿Qué es el pecado? La borrachera es pecado. Entonces, ¿qué cosa es la borrachera? Un abuso, un uso excesivo de algo. Eso es cerrar el blanco. Porque el vino viene de la uva. ¿Sí? Una uva fermentada. Se saca el vino, se machaca la uva, se saca el vino y se mete en barricas. Y con el paso del tiempo, por eso le dice la cosecha del 72, la cosecha del 82. Así, ¿por qué? Fue una cosecha que se machacó, se metió en un barril o en barricas y entonces se guarda para que se fermente. La cerveza es lo mismo, es de la cebada. Y la fermentación es un hongo que hace que la misma cebada produzca un poco de alcohol. El alcohol no se lo ponen, la misma cerveza lo produce. ¿Ok? Entonces, tomar eso quiere decir que es algo natural. Quiere decir que si yo bebo eso, y recuerden otra cosa, hermanos, no a nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale. El problema aquí es que tenemos un poco el de la cultura, que nosotros no somos muy dados en la cultura mexicana a beber vino. Pero si se van a la cultura mediterránea, lo que son los judíos, lo que son los árabes, lo que son los iraquíes, todos ellos son más acostumbrados a beber vino. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener bien en claro eso. Entonces, ¿dónde llega el pecado? Cuando yo estoy agrediendo el templo del Espíritu Santo. Ahí ya recuerden, por decir, cuando Pablo citó de la fornicación, él dijo que el que peca contra su propio cuerpo peca. Porque ya estás poniendo en riesgo tu integridad física y ahí ya hay un problema. ¿Ok? Entonces, el pecado es cualquier mala acción o mal motivo
que se opone a Dios. O sea, ¿rebeldía es un pecado? Sí, porque rebeldía es una actitud de oposición a lo que Dios quiere. Por eso también la envidia es un pecado, porque es una oposición a lo que Dios le está dando a otro y tú te opones pensando que Dios es injusto. Y es un pecado. Entonces, dicho de otra forma, o de forma simple, el pecado es no dejar que Dios sea Dios y colocar otra cosa u otra persona en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, podemos dejar en claro, hermanos, que el origen del pecado es que yo no quiero obedecer a Dios. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Todo empieza ahí. Lo demás es un resultado de la ausencia de Dios en tu vida. Entonces, por eso cuando vemos que un cristiano anda en una mala actitud, anda perdiendo bendiciones, ¿a qué conclusión llegamos? Que esa persona no tiene comunión con Dios, porque se ve evidente, porque se deja gobernar por otras cosas. Es evidente. O sea, uno que no me pasa nada, no. O sea, lo que tú digas. Pero el pecado en un punto grande está hablando de que tú a Dios en tu vida no lo tienes. Entonces vamos a entrar a otro punto. La relación, otro punto más, la relación entre la doctrina del pecado y otras doctrinas. Vamos a ver aquí por qué es importante tener bien en claro qué es el pecado. Porque si no llegamos a lo que todo hombre llega. ¿Cuál? Justificar. Justificar, ¿no? No, es que yo hago esto por esto. Es que yo soy así por esto. Es que yo pienso de esta manera por lo que me tocó vivir. ¿Sí? Hay a veces que nos toca vivir ciertas situaciones muy complicadas. Pero eso no es justificación. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, verso 12, voy a leerlo en lenguaje actual. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios, en su bondad, ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Versículo 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Cosas que ahorita vamos a hablar del pecado, si tú se lo dices a un psiquiatra, a un psicólogo, las considera una tontería. O sea, te va a decir que eso no es posible. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. La doctrina del pecado, hermanos, es muy importante y muy controvertida, y es importante porque afecta y recibe la influencia de muchas otras áreas de la doctrina. El punto de vista, hermano, que tenemos, por decir, de la naturaleza de Dios, va a afectar el punto de vista o la cosmovisión que tenemos del pecado. ¿Dónde debemos empezar a entender esto? Por la santidad de Dios. Entonces, hoy en día hay muchas cosas que el mundo no considera malas, que son pecado, pero que no las considera malas. Por decir, hoy en día la unión libre no se considera pues algo tan grave. O sea, ellos se están conociendo y viven juntos y ya llevan bastante tiempo, y es más, ya tienen hasta 3 hijos, pero se siguen conociendo, supuestamente el mundo. Pero para Dios, ¿cómo se le llama eso? Fornicación.
No, pero es que no. Entonces, ¿se dan cuenta? El mundo no quiere que le llames a las cosas como son, sino que ya buscan darle palabras suaves, ¿no? Y eso incluye a los hijos. O sea, no les puedes hablar así, hablarles de otra manera. Entonces, si Dios es un ser muy alto, puro y exigente, que espera que los humanos sean como Él, entonces la más pequeña desviación del estándar ideal es pecado. Y la condición humana se encuentra en una situación muy seria. O sea, otra cosa que debemos entender, teniendo de vista este punto de Dios en su santidad, no hay pecados chicos y grandes. No hay pecados así. O sea, es que es un pecado chiquito. Igual es un pecado grande. Tendemos mucho como humanos a hacer eso. Bueno, lo que yo hago no es tan grave. A comparación de fulana persona, él sí está súper mal. Pero lo que yo hago está muy chico. No, para Dios es lo mismo. Consecuencias, bueno, esas son otra cosa. ¿Ok? Entonces, si por otra parte, Dios mismo es bastante imperfecto, o es indulgente, del tipo parecido a un abuelo, quizá un poco sutil, que no es consciente de muchas cosas que pasan, entonces la condición humana no es tan seria. O sea, si tuviéramos a un Dios que es consecuente, que bueno, a veces se hace de la vista gorda, pues quiere decir que nuestro pecado no es tan serio. Por tanto, en un sentido real, nuestra doctrina del pecado tiene que ver mucho con cómo vemos a Dios. Ok, por decir, número 1, nuestra manera de entender la humanidad, afecta a nuestra manera de entender el pecado. ¿Okay? Va a afectar nuestra manera de entender el pecado. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Entonces, llegamos a un punto aquí. Si fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, el hombre no se puede comparar con otros hombres. Debe compararse con Dios. ¿Qué? O sea, el hombre cuando quiere justificar lo que hace, pues se compara con otros. Que él, en su propia mente, cree que son peores que él. Y pues obviamente, pues sí, cuando te comparas con otras personas que tú piensas que son peores que tú, pues tú siempre eres bien bueno. Pero cuando te comparas con Dios, que esa es la medida, porque fuimos creados ¿cómo? A la imagen de Dios. Entonces, si fuimos creados a la imagen de Dios, ¿qué imagen debemos seguir? La de Dios. Cuando no alcanzamos esa imagen, eso es pecado. Porque el estándar es este. Y si yo no alcanzo ese estándar, estoy errando el blanco. Quiere decir que lo que Dios haría yo no lo hago, que es la imagen que yo debo de seguir. Entonces, si los humanos son seres libres, o sea, que no están determinados simplemente por fuerzas de la naturaleza, entonces son responsables de sus acciones. Yo me puse a analizar en la semana, ¿por qué Dios no condena, por decir, a un perro que andan en manada y cuando ven al contrario de su especie, a una hembra, ¿por qué Dios no condena a ese perrito que pues, a lo mejor ya tuvo crías con cierta hembra de aquí y ahora se va a meter con la hembra de allá? ¿Por qué Dios no condena eso? O sea, ¿por qué a los animalitos no los condena de esa manera y al hombre sí? ¿Cuál es la razón? Una de las razones es porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y número 2, porque los animales no tienen moral. Ellos solamente tienen instinto. Ellos no hacen el punto de que viene un perrito y se mete con la hembra de allá por gozar el momento. No, ellos no lo hacen por preservar la especie. El hombre no. El hombre, cuando se mete con otra persona, no lo hace simplemente por conservar a los seres humanos. No, él tiene otra intención. Disfrutar el momento, satisfacer su concupiscencia, muchas cosas.
Esa es la gran diferencia. Entonces, los seres humanos, hermanos, como no tienen esa parte nada más de puro instinto, entonces son responsables de sus acciones. Y esas debilidades que no han sabido refrenar van a tener que ser juzgadas en el día del juicio. Entonces vamos a otro punto. Vamos a otro punto, por decir. Nuestra doctrina de la salvación, hermanos, nuestra doctrina de la salvación se verá fuertemente influenciada por nuestra forma de entender el pecado. O sea, si no entendemos bien el pecado, empezamos a pensar que hay gente buena. ¿Hay gente buena fuera de Cristo? Ponte a pensar eso, o sea, ¿hay gente buena? O sea, ¿habrá gente que tú digas, no, pues solamente le falta ser cristiano? Llegamos a pensar así. Y eso es porque hemos malentendido el pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir? Pues que ni tu abuela es justa. No. O sea, cuando dice ahí Pablo, no hay justo ni aun uno, Romanos 3, el contexto está hablando de la salvación, ¿eh? No estamos hablando de que, no, pues no hay ningún juez justo. Sí, hermanos, la justicia del hombre no es justa. O a veces le falta, o a veces le sobra. O sea, así es. No hay juez justos, ¿ok? Pero no quiere decir que por eso no haya gente que sí sabe distinguir esas cosas. A lo que Pablo se refiere allí es que no hay ninguna gente que pueda llegar con Dios y decirle, yo voy a ir al cielo porque yo me he portado muy bien. ¿Habrá gente que sea así? O sea, tú conoces gente así que no, pues sí, él es bien bueno. No, sí, o sea, sí, ahorita no, hace cosas que ni yo hago. No existe eso, hermano. Miren, porque si un humano es básicamente bueno, con su capacidad intelectual y moral esencialmente intacta, cualquier problema con respecto a Dios sería relativamente menor. O sea, ¿qué problema podría tener fulana persona con Dios? Si es bien bueno. Tal vez, por decir, tal vez él pecó en este asunto por ignorancia. Por ignorancia nada más, pero no quiere decir que él sea malo. ¿Se dan cuenta cómo voy? Es que yo creo que esta persona es buena. XY persona. Ajá, ¿y esto que hizo malo? Bueno, es que no aprende todavía. Es que no tiene el conocimiento sobre qué debe hacer o cómo debe hacerlo. Y en este caso, hermanos, la educación resolvería el problema. Que es lo que hoy muchos dicen, ¿no? Es que el hombre, entre mayor educado, mejor va a ser. Ese es el pensamiento que hoy se tiene. Es un pensamiento helénico, ¿eh? De los griegos. Los griegos tenían ese pensamiento, de que entre el hombre más estudie, el hombre mejor persona será. Puede que todo lo que necesite sea un buen modelo o ejemplo, pero si llegamos al punto de la Biblia, que todos los hombres son corruptos o rebeldes y por lo tanto no pueden o no quieren hacer lo correcto, se necesita entonces ¿qué? Nacer de nuevo. Es por eso que muchos no entienden el nuevo nacimiento, porque piensan que no son tan malos. ¿Se dan cuenta? Si no entendemos bien el pecado, la salvación la minimizamos y pensamos que tal vez no todos necesiten salvación. ¿Por qué? Porque no todos son tan malos. No, todos, no hay pecados pequeños ni grandes. El que comete el pecado es rebeldía. Por lo tanto, todo hombre es rebelde. Y si todo hombre es rebelde, quiere decir que necesita ser salvado. Pero ¿qué crees? La rebeldía está en su naturaleza. Por lo tanto, el hombre debe ser cambiado ¿dónde? No de la sociedad, no de familia. Debe ser cambiado en su corazón. Por lo tanto, cuanto más severa sea nuestra concepción del pecado, más sobrenatural será la salvación que necesitamos.
Entonces por eso decimos que todo hombre requiere salvación, porque todo hombre sin Cristo es un rebelde. Todo hombre. El problema es que a veces vemos las cosas de una manera muy humana. Y ese es un problema por la cual a veces pensamos que ciertas personas no requieren salvación, porque yo creo que no son tan malas. Otro punto. Nuestra forma de entender el pecado también es importante porque tiene un efecto destacado en nuestro punto de vista, porque tiene un efecto destacado en nuestro punto de vista sobre la naturaleza y el estilo de nuestro ministerio. Por decir, los psicólogos parten desde este punto. El punto de partida de un psicólogo es: el hombre es bueno. El hombre es bueno. Pero hay otras cosas alrededor que impiden que él actúe como debe de ser. Y entonces hay que encontrar eso que le impide que él actúe bien. Entonces por eso ya lo sientan y le dicen: a ver, ¿cómo fue tu infancia? Pues es que mi madre era bien gritona y ella nunca me apoyó y nunca me dijo que me quería y nunca me dijo que yo fuera ganador. Entonces ahí encontramos un problema. Tú eres bueno, pero el problema es que tu mamá nunca te dijo que te quería y ahí tú como que te trabas. Entonces necesitas escuchar que te quieren para que tú puedas desarrollar ese superhombre que tienes allí. Pero eso te detiene porque tú eres bueno. Esa es una mala manera de pensar. Si se considera que los hombres son básicamente buenos e inclinados a hacer lo que Dios desea y pretende de ellos, el mensaje del Evangelio siempre será positivo. Es por eso que hoy vemos el falso evangelio de la prosperidad. ¿De dónde inicia todo eso? De pensar que el hombre es bueno y que lo único que necesita es motivación. Necesitamos motivarlos. O sea, todos aquí los que vienen a la iglesia son buenos, no hay que juzgarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es darles un mensaje de motivación, que Dios los quiere bendecir, que Dios les quiere dar, que Dios desea lo mejor para ti, que Él quiere que tú seas un verdadero hijo de Dios, un hijo en victoria, que seas cabeza y no cola, para que ellos se sientan alentados a hacer lo que yo les digo. Y entonces, ¿qué pasa con el ministerio? En vez de ser un pastor, es un motivador. Que es lo que hoy tanto vemos, ¿va? Hoy me sorprenden muchos pastores que sí tienen muchos seguidores en redes sociales, en el YouTube, pero dense cuenta el mensaje de sus videos. Puramente ¿qué? Motivación. Nunca los llaman al arrepentimiento. Nunca los llaman a que ellos deben de entender su posición dentro de la iglesia o dentro de una familia, ¿no? Simplemente todos tienen la culpa menos tú. Todos tienen la culpa menos tú. Entonces, a ver, permíteme más. Entonces, ¿por qué es importante tener bien el enfoque aquí? Porque si por otra parte se considera que las personas son radicalmente pecadoras, se les dirá que se arrepientan y que nazcan de nuevo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros debemos entender, hermanos, que la lucha que la gente tiene muchas veces es con un pecado que ellos tienen arraigado y que tienen que dejarlo, pero por sus propias fuerzas no lo van a hacer. O sea, tenemos que entender esto: la gente nace pecadora y por algún momento practicaron un pecado. Llegan a la iglesia, nacen de nuevo y empiezan a luchar. Otro punto. Nuestro enfoque de los problemas de la sociedad, hermanos,
nuestro enfoque de los problemas de la sociedad también estarán gobernados por nuestra forma de ver el pecado. A ver, ¿por qué la sociedad está como está? ¿Por qué hoy la juventud está tan dispersa, llena de adicciones? ¿Por qué hoy no hay matrimonios que duren 20 años, 10 años? ¿Por qué no hay matrimonios así? ¿Cuál es la razón? Y ya muchos empiezan a encontrar factores. La sociedad, la economía, ¿no? La economía, porque eso va a hacer que el esposo nunca esté en casa y la mujer pues también salga a trabajar porque no alcanza, ¿no? Eso es un factor por el cual el matrimonio no funciona. ¿Por qué hay muchos jóvenes? Bueno, pues porque no hay oportunidades. Se hacen más edificios que canchas de fútbol y de básquetbol, y los jóvenes no tienen ir a un lugar donde puedan hacer deporte y alejarse de las adicciones. Ese será el verdadero problema. ¿Por qué hay tantos violadores? ¿Por qué hay tanto de ese tipo de cosas? Entonces, siempre vamos a llegar a un punto donde todos tienen la culpa menos ellos. Si pensamos que la humanidad es básicamente buena o como mucho moralmente neutral, consideraremos que los problemas de la sociedad surgen en un medio ambiente nocivo. Es que el medio ambiente no es propicio. Es que nosotros somos como una plantita y que si tú no le das riego y cosas así, pues no crece. Hay que quitarle la mala hierba y toda la cosa. Sí, pero espiritualmente hablando. Si se altera el medio ambiente, según ellos, se producirá cambios en los individuos y en su comportamiento. Si por otra parte los problemas de la sociedad tienen las raíces en las mentes y voluntades pervertidas de los hombres, ¿qué hay que hacer para que esto funcione? Lo que hay que hacer es que nazcan de nuevo y que su mente sea renovada. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que si no entendemos bien el pecado, hay muchas cosas que vamos a tratar de justificarlas con otras? El verdadero problema del hombre, hermanos, es que es rebelde contra Dios. Y una sociedad, hermanos, una sociedad en la que hay tanta rebeldía, en la que hay ausencia de Dios, se verán muchas cosas desagradables. Otro punto más. La dificultad de discutir sobre el pecado. Es difícil discutir, hermanos. Entrar en este tipo de discusiones es difícil porque la gente no quiere reconocer nada de la Biblia. Y tenemos que irnos por otros rubros, que no son complejos, pero radican mucho en el pensamiento humano. Entonces, hermanos, por importante que sea la doctrina del pecado, no es un tema fácil de discutir en nuestros días, por varias razones. Una es que el pecado, como la muerte, es un tema desagradable. ¿Quién quiere saber que lo que yo estoy haciendo es pecado? Por eso hoy en día, por si ya aquí en México se está metiendo la moción de que ya quieren que el gobierno supervise las iglesias, porque ellos creen que hablar que Dios va a enviar al infierno a esas personas es algo de odio, según ellos. O sea, ya no soportan la verdad. No nos gusta pensar, hermanos, en nosotros como personas malas o malvadas. No nos gusta pensar así. Sin embargo, la doctrina del pecado nos dice que eso es lo que somos por naturaleza. ¿Sí lo están entendiendo? Eso somos por naturaleza, así nacemos. Nuestra sociedad, hermanos, enfatiza tener una actitud mental positiva. Se insiste en acentuar solamente las ideas y las consideraciones positivas, ¿verdad? Los logros humanos. No digas esto. Hablar de los humanos como pecadores es como gritar una blasfemia o una obscenidad en una reunión muy formal, digna y distinguida, o incluso en una iglesia. Eso se le llama un nuevo tipo de legalismo.
cuyo mandamiento es: no dirás nada negativo. Ese es un nuevo tipo de legalismo que hoy se está dando. No dirás nada negativo. Otra razón, hermanos, por la que es difícil discutir del pecado, es porque mucha gente tiene un concepto ajeno a lo que de verdad el pecado es. Diciéndose mentiras a sí mismos de lo que no es la verdad. Yo no fallé, me fallaron. Es que yo así nací. Es que así me hicieron. Echándole la culpa de los problemas a la sociedad, a un medio ambiente nocivo. Y fíjate, esto surgió con Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un ateo. Y él decía así, que la culpabilidad, hermanos, la culpabilidad era algo irracional. ¿Por qué? Dice ahí, si un punto de referencia teísta trasciende, no hay nadie más que uno mismo. Él era ateo. Entonces dice, como Dios no existe, la culpabilidad no tiene razón de ser. Solamente deberías sentir culpabilidad si te fallas a ti mismo. Si eso que tú decides afecta a otros, no te debería importar. ¿Por qué? Porque tú eres lo máximo. Eso es lo que él decía, Sigmund Freud. Entonces, hermanos, el pecado, ¿qué va a hacer entonces? El pecado lo que hace es hacerte insensible. En un universo, hermanos, creado por Dios, no se debe aprobar el pecado. El pecado está en directa oposición a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. Así como Dios se deleita en la justicia y en la santidad, también aborrece eternamente el pecado. El pecado contradice la santidad de Dios y tiene que castigarlo. Por eso el castigo para el que practica el pecado es eterno. ¿Por qué? Porque pecamos contra un Dios eterno. Entonces vamos a ir a otro punto y nada más les voy a dar un poco de introducción para ir terminando. El origen del pecado. Vamos a dar otro punto aquí. ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde viene? Entonces, primeramente lo que debemos decir, a Dios no se le puede echar la culpa del pecado. A Dios no se le puede echar la culpa del pecado. Fue el hombre quien pecó y fueron los ángeles y Satanás quien pecaron. Pero lo hicieron voluntariamente. Por eso, el pecado, hermanos, es algo que decidimos. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios. ¿No? Como aquel hombre que dice, no, yo no me casé, me casaron. No, pues eso tú lo decidiste. Tú lo decidiste. Voy a leer un pasaje, Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto.
Entonces, por un lado no podemos culpar a Dios del pecado, pero por otro lado, hermanos, no quiere decir que Dios no lo haya previsto. O sea, ¿Dios sabía que los humanos iban a pecar? Sí. ¿Dios sabía que Satanás iba a pecar? Sí. Sí, lo sabía. Es obvio que sí. Pero, entonces no debemos pensar que el pecado sorprendió a Dios, ni que es un reto, ni que supera su omnipotencia o su control, ¿no?, sobre el universo. Entonces solamente vamos a leer un pasaje para ir terminando, Romanos 5:12. Y con ese pasaje vamos a terminar. Aquí voy a dejar sentado algo para la próxima semana desarrollar bien este punto. Dice ahí, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ya existía. No dice ahí, el pecado se originó, no, dice, el pecado entró. El pecado ya estaba, pero el pecado entró. Pero vamos a ir analizando, hermanos, en Génesis capítulo 3, que es el pasaje donde se ve la caída, cómo es el pecado, cómo afectó al ser humano. Hermanos, y aquí tengo varias preguntas por si los calvinistas. Una de las cosas que los calvinistas dicen es que el hombre es caído, por lo tanto el hombre no puede ver nada de Dios. A ver, pregunta. Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron, ¿no? Cayeron, murieron. Significa muerte, significa separación. Y después dice que oyeron la voz de Dios. A ver, ¿cómo si ya murieron? Los calvinistas dicen que Dios debe hacerte como que un poco nacer de nuevo antes de convertirte, porque tú estás muerto en delitos y pecados, por lo tanto no puedes conocer nada de Dios. Pues lo que dice aquí Génesis 3 contradice todo ese pensamiento, porque si ellos ya murieron, porque tomaron, y después dice que escucharon la voz de Dios y ¿qué hicieron? Se escondieron. Entonces, ¿cómo si ya murieron? Bueno, es que debemos entender, hermanos, que cuando el hombre cayó y el pecado empezó a entrar en su ser y contaminó su corazón, no quiere decir que perdieron la imagen de Dios completamente. No, se desfiguró, pero no se perdió completamente. El hombre aún así como que distingue algunas cosas espirituales, pero no entiende las cosas espirituales. Esa es otra cosa que que les voy a explicar la semana que viene, si Dios lo permite. ¿Ok? Bien, vamos a terminar y vamos a orar.